El video número 4 de arritmias y electrocardiograma. ¿Sí? Acuérdense que habíamos empezado a hablar de los bloqueos auriculoventriculares, lo que me generan las bradiarritmias más graves. ¿Sí? No así el grado 1, bloqueo auriculoventricular de grado 1 no es demasiado grave, pero bueno, empiezan así a evolucionar hacia el grado 2 y el grado 3. Los que a veces pueden llegar hasta requerir marcapasos. Tenemos algunos trastornos de la conducción, como por ejemplo el bloqueo auriculoventricular del primer grado. El bloqueo auriculoventricular del primer grado se caracteriza principalmente porque hay un PR prolongado. El PR es la distancia que hay entre el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Esta distancia no debiera superar un cuadrado grande, que corresponde a 0,20 segundos. ¿Sí? Fíjense. Si supera un cuadrado grande, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Fíjense que es bastante fácil de diagnosticar, simplemente hay que medirlo. Cualquier PR que supere un cuadrado grande es igual a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Después tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado o con periodos de Wenckebach, que se llaman así porque es el señor que los descubrió, es el médico que los descubrió. Los periodos de Wenckebach es Movitz 1 o Movitz 2, ¿sí? Serían el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, se divide a su vez en Movitz 1 y Movitz 2. Se trata de el Movitz 1, se trata de la prolongación progresiva del PR hasta que un latido no se conduce. Fíjense acá en la imagen que básicamente acá abajo hay un PR que empieza siendo medianamente prolongado, porque fíjense que es mayor a un cuadrado grande, pero que continúa prolongándose con el correr de los latidos hasta que hay una onda P que no está seguida por un QRS. Entonces hay un latido que nos está conduciendo. Es bastante más difícil de detectar que el grado 1, porque el grado 1 solamente hay que medir. Pero también es importante. Es importante porque puede generar más sintomatología. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, grado 1 o Movitz 1, fíjense que acá está marcado mejor. Esta flecha simboliza el largo del PR, que fíjense que acá es medianamente corto, casi normal. Acá empieza a ser mayor a un cuadrado grande, acá se hace casi del 2 cuadrados grandes y acá en este deja de producirse el latido, el QRS, después de la onda P. Entonces hay un impulso que no pasa. Fíjense que acá en esta imagen se señala con este gráfico, con este círculo verde, se está señalando la onda P. ¿Sí? P, QRS, P, QRS, P y vuelve a onda P. Fíjense que hay un QRS que debería estar acá que no está. Y después tenemos el grado 2, tipo 2, Movitz 2, bloqueo auriculoventricular Movitz 2. ¿Sí? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2. El PR y el RR son constantes, es decir, no se modifican a pesar de que están prolongados. ¿Sí? Ya con esto podría diagnosticar un bloqueo de primer grado. Pero ¿qué pasa? Hay ausencia abrupta de la conducción auriculoventricular. Fíjense que me está faltando un QRS acá y otro acá, otro más acá y otro más acá. O sea, aparece mucho más seguido esa alteración de que no aparezca el QRS y sí la onda P. Y eso hace que este paciente en realidad no tenga la frecuencia que corresponde con la P, que sería más o menos 60 por minuto, sino solamente la frecuencia que corresponde al QRS, que es básicamente lo que me representa la contracción de los ventrículos, que es realmente lo que lleva la sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo.
Entonces este paciente tiene alrededor una frecuencia de alrededor de 25 por minuto, que bueno, es bastante, hace que sea bastante sintomático este tipo de bloqueo. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente empieza a desmayarse, se pierde la conciencia abruptamente, empieza a hacer trastornos vasovagales, baja la tensión arterial de golpe y vuelve a subir normalmente. El paciente se duerme, por ejemplo. Y después tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en donde directamente hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas laten en un ritmo determinado y los ventrículos en otro ritmo totalmente distinto. Son totalmente independientes unas de otras. No deja de latir en ningún momento el corazón, porque si no estaríamos en un paro cardiorrespiratorio. Pero al latir de manera disociada, la frecuencia cardíaca, sobre todo la de los ventrículos, que es la que nos lleva la sangre oxigenada al cerebro, termina siendo de 20-30 por minuto y obviamente genera mucha cantidad de sintomatología, como la que les decía recién, bastante parecida a la del bloqueo de segundo grado tipo 2. Que el paciente se desmaya, se queda dormido y empieza a tener periodos de tensión arterial baja. Acá tienen representado un bloqueo de tercer grado. Es bastante difícil de diferenciarlo entre el aurículo ventricular de segundo grado tipo 2 y el de tercer grado, porque son bastante parecidos. Pero bueno, lo que más tiene que llamarles la atención es esto de que se ve en onda PES en el electrocardiograma y no se ven QRS. Y normalmente las P van seguiditas de QRS que siguen un ritmo entre sí totalmente diferenciado de las ondas P. Este es un ejemplo claro de por qué este tipo de pacientes son pacientes graves, ¿sí? Acá fíjense que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de alrededor de 30 por minuto y empieza a verse esto de las P por un lado y los QRS por otro, y de repente hace una fibrilación ventricular, la cual se resuelve espontáneamente. En este periodo el paciente no ha tenido irrigación sanguínea al cerebro, porque la fibrilación ventricular es incompatible con la vida. Básicamente los ventrículos tiemblan y no laten, y eso hace que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio. Este paciente acá no tuvo irrigación en el cerebro, pero como salió espontáneamente, este QRS hizo que se irrigue nuevamente. Son pacientes muy graves. Obviamente, a partir de esto, tenemos las indicaciones de un marcapaso permanente, clase 1, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o avanzados, asociados a siguientes condiciones, son indicación clase 1 de marcapaso permanente. Bradicardia sintomática, las arritmias u otras condiciones médicas que requieren drogas o que pueden producir bradicardia, asistolia documentada mayor a 3 segundos o con escape a menos de 40 latidos por minuto en pacientes asintomáticos. Luego de la ablación del nódulo auriculoventricular, a veces puede pasar que un paciente tenga una cirugía cardíaca complicada respecto de su sistema eléctrico del corazón. Enfermedades neuromusculares que generen alteraciones en el ritmo cardíaco, también puede pasar. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, independientemente del tipo, asociado a bradicardia sintomática, es decir, si el paciente tiene síntomas, esto de que se queda dormido, de que pierde la conciencia cada tanto, es probable que sea necesario un marcapasos. Esta imagen que ven acá es un marcapaso permanente. ¿Sí? Fíjense, este aparato va debajo de la piel y se coloca conectándose a la aurícula y a los ventrículos, y yo le regulo la frecuencia cardíaca a mi paciente con este aparatito. Ahí tenemos una imagen de cómo se ve en una radiografía. La radiografía se utiliza para ver su colocación correcta y para controlarlo a posteriori. Esto que ven acá es un algoritmo de bradicardia en el adulto. Este tipo de algoritmos lo van a ver en libros como por ejemplo el ACLS. El ACLS
se llama ACLS porque son sus siglas en inglés, que significa soporte vital avanzado, cardiovascular avanzado. El soporte vital cardiovascular avanzado, o ACLS, es un curso enlatado que hecho por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que sirve para aprender el manejo de estas patologías, tanto de bradicardia como de taquicardia, como de paro cardiorrespiratorio, como de accidente cerebrovascular y todo aquello que puede llevar a un paciente a paro cardiorrespiratorio. Son algoritmos que me dicen qué hacer de acuerdo a lo que yo encuentro con el paciente. Por ejemplo, en este algoritmo, el de bradicardia, voy a encontrar en esta parte de acá arriba, me dice evaluar la respuesta del estado clínico, frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto, normalmente es bradiarritmia. Entonces tengo que identificar y tratar la causa subyacente, ¿sí? Mantener permeable la vía aérea es una de las primeras indicaciones, asistencia de la respiración si es necesario, oxígeno si hay hipoxia o si tiene una saturación de oxígeno baja, monitorización cardíaca para identificar el ritmo y monitorizar la presión arterial y la oximetría de pulso, accesos intravenosos, ¿sí? Necesito tener una vía permeable hacia la vena del paciente para poder administrar medicación lo más rápido posible en el caso de que se la indique, electrocardiograma de 12 derivaciones si está disponible, no retrasar la terapia y considerar posibles causas de hipoxia o toxicológicas. Fíjense que la mayor parte de estas indicaciones que tengo en un paciente con una frecuencia cardíaca menor de 50 por minuto son indicaciones de enfermeros, digamos. Yo puedo hacer todas estas actividades a excepción de ponerle oxígeno, que sí requiere de una indicación médica. Una vez que hago todo esto, paso al siguiente recuadro, que normalmente están puestos en rojo porque son los que van a determinar decisiones para yo actuar o no respecto de lo que encuentro en el paciente. Si yo encuentro que hay una bradiarritmia persistente que causa hipotensión o alteración aguda del estado mental, signos de shock, molestia torácica isquémica, insuficiencia cardíaca aguda, si encuentro esto, empiezo ya con la administración de medicación, que es atropina. Si la atropina es inefectiva, marcapaso transcutáneo y o infusión de dopamina o infusión de adrenalina. Fíjense que para este recuadro sí necesito una indicación médica. Considerar consulta a expertos y el marcapaso transvenoso. Hay dos tipos de marcapaso y dos niveles de marcapaso. Hay uno que debería estar en todas las guardias de emergencia, y hay otro que directamente lo coloca el cardiólogo en un servicio de hemodinamia. En el caso de que mi paciente no presente hipotensión, alteración aguda del estado mental ni signos de shock, voy a monitorizar y observar. Fíjense qué diferente que es si sí lo presenta o si no. Este tipo de algoritmos lo que va a hacer es guiarme de acuerdo a lo que le está pasando al paciente. Eso sí, yo si estoy monitorizando y observando, puedo volver a este recuadro y si sí aparece, empiezo con este tratamiento. Siempre que vean un algoritmo así, ustedes van a encontrar un cuadrito al lado que especifica algunos detalles que no están escritos en el algoritmo. Por ejemplo, la dosis de atropina. La primera dosis es de 1 miligramo en bolo. La ampolla de atropina viene de 1 miligramo, así que está preparada como para administrarla directamente. Y repetir cada 3 a 5 minutos, en un máximo de 3 miligramos. Es decir, yo le puedo hacer hasta 3 ampollas al paciente para ver si aumenta la frecuencia cardíaca. Después, si no me funciona, puedo usar la infusión de dopamina, que es una infusión de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto. Acuérdense el detalle de que 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Así que a partir de esa cuenta es que se calcula los microgramos kilo minuto. Los microgramos kilo minuto de la dopamina es de 5 a 20. Evaluar según la respuesta del paciente y disminuir lentamente. Es decir, yo diluyo la dopamina en 200 de dextrosa y empiezo a administrarlo a esa dosis de acuerdo a los microgramos kilo minuto del paciente. Empiezo, por ejemplo, a 10 mililitros hora
y lo voy subiendo o bajando de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Qué respuesta voy a esperar del paciente? Que su frecuencia cardíaca aumente, obviamente. Y en el caso de la adrenalina es de 2 a 10 microgramos por minuto y se valora según la respuesta. ¿Cuáles son las causas que me pueden llevar a una isquemia? A una bradiarritmia grave, una isquemia miocárdica o infarto. Es decir, yo necesito el electrocardiograma para ver si mi paciente está infartado. Toxicológicos, tengo que interrogar al paciente a ver si consumió alguna droga o o estuvo cerca o en contacto con algún veneno. Acá estamos muy cerca de los agroquímicos. Si hay hipoxia o alteraciones de los electrolitos. Es decir, yo tengo que tener un laboratorio del paciente que me diga qué nivel de potasio y de sodio tiene, qué nivel de pH tiene. A veces con eso puedo llegar a encontrar alguna causa. Como repaso, anatomía y fisiología del sistema de conducción. Acuérdense, nódulo sinusal, el aurículo ventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda de las fibras de Purkinje. Después tenemos lo que sigue sería las taquiarritmias. Las taquiarritmias son otro tema que lo vamos a desarrollar en el video número 5.